A continuación, espacio publicitario. Siembra TV, más cerca de ti. Programa recreativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de madres, padres, representantes o responsables. Siembra Televisión, compañía anónima, no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidas en el siguiente espacio, los cuales son de absoluta y única responsabilidad del moderador, productor o público participante de dicho espacio. Con mi Medio Oriente querido. Siembra TV, más cerca de ti. Beirut. يا بيروت
بأن لم نفهم
su programa Mi Medio Oriente Querido. Como dijo la señora Laura, no hay un mejor comienzo para el programa que esta canción que evoca la importancia de la ciudad de Beirut como la capital del mundo árabe, la capital de la libertad. Beirut, que recibió a grandes poetas, políticos, presidentes, exiliados de regímenes dictatoriales de países vecinos. Beirut, de las universidades, de los intelectuales, hoy está amenazada por Israel de ser bombardeada y de retornar a aquellos días grises del 2006, cuando Israel bombardeó sin clemencia a Beirut. Sigue la tensión en el Medio Oriente, un Medio Oriente que trata de buscar una tregua, que busca la paz, y se están moviendo países que del Golfo, como el caso de Qatar, uno de los grandes países en población, como el caso de Egipto, están tratando de contactarse con Israel para darse una tregua que para la tragedia humana que hay actualmente en Gaza. Van más de 39.000 muertos, la mayoría niños y mujeres, del mundo expectante. Y bueno, ¿hasta cuándo va a seguir este genocidio contra un pueblo, el pueblo palestino? 3 ciudades importantes de Gaza, la capital de Gaza, de la Franja Gaza, ha sido bombardeada, hay barrios totalmente aniquilados en el suelo, todavía están recogiendo los muertos. Israel empuja a la población a través de panfletos lanzados desde el aire para que se retiren de la ciudad hacia el centro de la franja, y cuando llegan a la franja simplemente los bombardean. Estas 3 ciudades que han recibido simplemente el bombardeo de Israel, Gaza como capital, Rafah y Khan Yunis. Queremos hablando, esto sigue. También el rumor, ya no es un rumor, hay escaramuzas en la parte norte de la frontera de Israel con el Líbano, en este caso el sur con el norte, Hezbollah y Israel. Hay un temor de que esta guerra se puede extender. Esperemos que en los próximos días tengamos unas treguas para que esta población, porque el problema no es ejército o Hamas o Hezbollah, que son militantes que manejan armas, hay población civil que no tiene nada que ver y que le dicen vaya a tal sitio, y de repente llegan a estos campamentos para refugiarse y se les bombardea. De manera, nosotros vamos arrancando qué pasó con Gaza en las últimas 2 semanas, ya que estuvimos ausentes la semana pasada. Vamos con nuestro primer video. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo el lunes frente a un grupo principalmente de oficiales militares israelíes e internacionales que estudian en el Colegio de Seguridad Nacional que Israel está avanzando hacia el fin de la etapa de eliminación del ejército de Hamas en Gaza. Destacó que vio logros muy considerables en los combates en Rafa durante una visita a la división de Gaza. Vamos a ampliar esta información con nuestro compañero José Levi. José, como siempre, un gusto que estés con nosotros. Y a ver, ¿qué impacto tienen dichas declaraciones de Netanyahu y la liberación de los prisioneros palestinos en este momento de la guerra? Sí, aquí Alejandra, buenos días. Lo que afirma Netanyahu es que estamos vísperas del fin de la fase intensa de la guerra en Gaza contra Hamas. Entonces, eso sí, él asegura que posteriormente seguirán las operaciones, pero ya más limitadas en tiempo y en espacio, destinadas a terminar con los restos de Hamas que existan todavía dentro de Gaza. Pero eso sí, muchos en Israel expresan descontento por los pocos logros hasta ahora que, según ellos, habría en la guerra después de casi 9 meses
de combates, de ofensiva. Aseguran que todavía no se ha logrado liberar a los 120 rehenes israelíes que se encuentran todavía dentro de Gaza. También afirman que Hamas está pasando ahora a una etapa más de guerra de guerrillas contra las tropas israelíes, pero junto a esto no ha desaparecido, no ha sido eliminado de Gaza. Inclusive, por ejemplo, ayer, en las pasadas 24 horas, ha habido lanzamientos de proyectiles desde Gaza contra el interior de Israel, muy especialmente desde la zona de Jan Yunes, algo que ha llevado al ejército israelí a anunciar que va a comenzar en ese área una ofensiva militar y llamó a la población del este de Jan Yunes a abandonar la zona. Esto cuando estamos viendo ahora que hubo hace un par de días una liberación de prisioneros palestinos de cárceles israelíes especialmente polémica dentro de Israel, ya que fue liberado entre el medio centenar de personas Mohammad Abu Salmieh, quien era el director del principal hospital de Gaza, el hospital de Shifa. Ahora Abu Salmieh ya en Gaza, él denuncia lo que califica habrían sido torturas que él habría sufrido dentro de las instituciones de detención israelíes. Inclusive afirma que le rompieron un dedo, pero esto es rechazado rotundamente en Israel, donde afirman que no ha habido ninguna denuncia al respecto y que si hubiera algo así ellos investigarían el caso. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué es polémico esta liberación? Porque los israelíes han estado diciendo que en Shifa estaba un centro de mando y control fundamental de Hamas, que ahí habrían sido trasladados rehenes, inclusive que su subsuelo habría sido lugar para cavar un gran número de túneles por parte de Hamas, y todo esto con el permiso expreso de Mohammad Abu Salmieh, la persona liberada ahora. Entonces muchos en Israel, inclusive el primer ministro Benjamin Netanyahu, se preguntan cómo alguien así pudo recuperar la libertad y regresar a Gaza. Junto a esto existe ahora, afirman autoridades, un problema de que no hay suficiente lugar en las cárceles israelíes para recibir al gran número de detenidos y arrestados, y entonces es necesario liberar aparte de ellos precisamente para posibilitar que se lleven a cabo nuevos arrestos. Alejandra. José, ¿qué se sabe en este contexto sobre un posible acuerdo de cese al fuego y de liberación de rehenes israelíes de Gaza? Sí, ahora los intentos de los mediadores, hablamos sobre todo de Qatar, de Egipto, de Estados Unidos, es al menos llevar a una reanudación de las negociaciones, ya que no hay algo así. Lo que dice, ayer también lo repitió Antony Blinken, el jefe de la diplomacia estadounidense, es que todo depende ahora de la decisión de una sola persona que se esconde en esos túneles subterráneos en Gaza, afirma él, el líder de Hamas, Yehia Sinwar. Entonces no hay aparentemente ninguna decisión de Sinwar de reanudar las negociaciones, y todo eso hace que se sea especialmente pesimista sobre el tema. Y hay que señalar en este aspecto de los rehenes israelíes, ya que en un acuerdo serían liberados otros grupos de rehenes israelíes, aparte de un cese de la violencia, es de señalar que la rehén israelí, que se transformó en símbolo de los rehenes en Gaza, concretamente Noa Argamani, que fue liberada en una operación comando israelí hace 3 semanas, ella tenía la esperanza de poderse reunir sobre todo con su madre, que sufría de cáncer cerebral
terminal. También la madre había expresado su deseo de poderse reunir con ella. Realmente ese deseo se pudo cumplir y, como digo, hace 3 semanas pudieron reunirse ambas, pero eso sí, hace unas horas acaba de fallecer esta madre que estaba esperando a su hija. Alejandra. Qué terrible noticia, José. Gracias por acompañarnos desde Jerusalén, José Levi. El problema que ahora estamos hablando está sobre la posibilidad de una tregua en Gaza, y esto se está moviendo países del Golfo, como el caso de Qatar, como el caso de Egipto, para parar esto, pero mientras tanto esta guerra sigue y no sabemos hasta cuándo. Han Yunus es otra de las ciudades que también está recibiendo un ataque muy fuerte, pero hay un problema por encima de todo: en qué condiciones están los niños, las niñas y las mujeres en Gaza. Este video nos recrea la situación crítica que viven estos niños por culpa de una guerra. Adelante. Para este tema retomamos un poco la seriedad, porque la guerra en Gaza ha victimizado a más de 20.000 niños, ya sea porque están desaparecidos, atrapados bajo los escombros o sin sus familias. Así lo dice el más reciente informe de la organización Save the Children, a pesar de que advierte sobre la dificultad para recopilar datos. En tanto, el Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamas, dice que más de 14.000 niños han muerto desde el 7 de octubre. Vamos a analizar este tema y vamos a hablar con Vicente Raimundo, director de Cooperación Internacional de Save the Children España. Vicente, gracias por estar en France 24 conversando de este tema con nosotros. Gracias a ustedes. Quiero preguntarte, para comenzar, ¿cuáles son los principales hallazgos detallados en el informe de Save the Children? Bueno, quizá el punto de partida que nos permite enmarcar toda la tragedia que estamos viviendo es que el 7 de octubre más de la mitad de la población, es decir, 1.100.000 personas, eran niños. Es decir, cualquier cosa que fuera a suceder a partir del 7 de octubre en Gaza le iba a suceder sí o sí a niñas y niños. Y en consecuencia, como muy bien has mencionado, hay más de 14.000 niños que están confirmados que han sido asesinados, que han muerto. Nosotros hemos podido también, a través de fuentes indirectas y de nuestros propios estudios, hacer un recuento de cerca de 21.000 niños que están desaparecidos. ¿Qué quiere decir desaparecidos? Que nadie sabe dónde están ni qué ha pasado con ellos. Sospechamos que de esa cifra de 21.000 niñas y niños desaparecidos, al menos 17.000 están solos. ¿Qué quiere decir? Que toda su familia ha fallecido. Recordemos que los médicos, por primera vez en la historia de la medicina de guerra, han tenido que acuñar un nombre para este tipo de niños, que es el de menor vivo cuya familia no ha sobrevivido. Es decir, todos sus familiares están muertos y los niños han quedado solos. Bueno, pues tenemos cerca de 17.000 niños que están solos, no sabemos dónde están ni qué les pasa, y calculamos que cerca de 4.000 o han sido sepultados bajo los escombros, o han sido detenidos por el ejército de Israel, o han aparecido en fosas comunes, y estas son informaciones contrastadas con signos de tortura y de violencia. ¿Y de los niños que han sobrevivido, hay algún informe o algún conocimiento respecto del estado en el que están hoy en día? Tenemos muchísima información de las niñas y de los niños que han sobrevivido. Informes como tal se van publicando, informes sectoriales. Muy pronto conoceréis, hoy mismo se va a publicar, y si no mañana, que en estos momentos hay el 96. Eso quiere decir que 96 de cada 100 personas que están vivas todavía en Gaza están enfrentando una inseguridad alimenticia extrema, y de las cuales cerca de 5.495.000, y ahí hay niños, están literalmente al borde de la hambruna, están muriéndose de hambre. Nosotros en nuestra clínica, tenemos una clínica en el sur de la franja, te podemos confirmar la muerte por inanición de 34 niñas y niños en las últimas semanas. Se están muriendo de hambre las niñas y los niños en Gaza. Los dispensarios no funcionan, los hospitales no funcionan, agua no hay, camiones de ayuda humanitaria apenas entran. Es que cualquier informe o información que necesites está parcialmente. ¿Qué sucede? Que los investigadores, los periodistas, los trabajadores humanitarios no podemos entrar con libertad. Entonces toda la información que te podemos dar es propia y parcial, pero real.
Y Vicente, tomando en cuenta las condiciones que tú mencionabas recientemente también y lo que ocurre hoy en día en la guerra, lo que hace muy difícil el acceso de la ayuda humanitaria y de cualquier tipo en realidad, ¿qué medidas pueden tomarse para afrontar la situación de los niños que quedan sin familia? Una puntualización. El acceso de la ayuda humanitaria a Gaza debería ser la cosa más simple y más sencilla del mundo. Es decir, la distancia que hay probablemente entre el living de una casa y el cuarto de baño es lo que separa la vida y la muerte. O sea, antes del 7 de octubre, el 80% de la población de Gaza vivía de la ayuda humanitaria y había un sistema gestionado por la Agencia de Naciones Unidas de los Palestinos, UNRWA, que funcionaba muy bien, funcionaba como un reloj. O sea, no es difícil. Lo que sucede es que no se está permitiendo el acceso. Entonces, la tragedia aquí es que si a nosotros, a Save the Children, a las Naciones Unidas, a la familia de la Cruz Roja, a otras ONGs, se nos diera un acceso sin restricciones, permanente y seguro a las víctimas que tienen derecho, bajo el derecho internacional, a recibir asistencia profesional, neutral e imparcial, en estos mismos momentos nosotros tenemos los recursos, tenemos los medios, tenemos la aceptación, tenemos todo lo que se necesita para salvar miles de vidas desde mañana por la mañana. O sea, que no es tanto la dificultad, sino que la imposibilidad por parte de un tercero que no nos deja hacer nuestro trabajo. Entonces, ¿qué les espera a estas niñas y a estos niños? Pues lo estás viendo, la separación de sus familiares, la pérdida de todo lo que tienen, de toda referencia, casa, barrio, colegio, familia, normalidad, futuro. Es de alguna manera estar muerto en vida. Se ha denunciado mucho que estos niños han sido detenidos por fuerzas israelíes. ¿Se sabe algo del paradero de estos niños, de la situación? ¿Hay algún tipo de informe respecto de esta información? Save the Children ha publicado 2 informes antes del 7 de octubre que habla de la situación tan anómala de la detención de menores por el ejército de Israel tanto en Gaza como en Cisjordania. De los menores que están ahora mismo, que han sido detenidos tanto en Gaza como en Cisjordania, no hemos publicado ningún informe y hay muy poca información. Lo que sí que es un hecho, lo que es fáctico y no se puede desmentir, es que Israel hoy en día, en el año 2024, es el único país del planeta Tierra que juzga a los menores bajo el sistema de la justicia militar. No queda ningún otro país del mundo. Todo el resto de países del mundo, cuando se sospecha que un menor ha cometido una falta, un delito, un crimen, es llevado ante la justicia civil, no ante la justicia militar. Y bueno, nosotros hemos documentado pues el maltrato, el abuso que la justicia militar da a estas niñas y estos niños antes del 7 de octubre. La situación después del 7 de octubre no creo ni mucho menos que sea mejor, será probablemente peor. Vicente, y brevemente porque se nos va el tiempo, ¿hay algún punto de comparación respecto del impacto de lo que ocurre en esta guerra con los niños en comparación, por ejemplo, con otros conflictos en curso? No. Yo creo que nos hemos quedado sin puntos de referencia. Ha habido situaciones en números absolutos, Sudán ahora mismo, en números absolutos peores, ha habido situaciones peores, pero proporcionalmente, es decir, cuando estamos hablando de que el 50% de la población está siendo sujeta a lo que está siendo sujeta, la cantidad de muertos que hay civiles, más de 2/3 de los muertos son civiles, nos tenemos que remontar a las grandes catástrofes del siglo XIX, que fueron precisamente el origen pues, de la Cruz Roja o del derecho internacional para evitar que esto se repitiera, y se está repitiendo. Nos hemos quedado sin comparaciones ya en el siglo XX y XXI, por supuesto. Vamos a estar muy atentos entonces al informe que mencionabas de Save the Children, que se libera también hoy. Conversamos con Vicente Raimundo, director de Cooperación Internacional de esta institución en España. Gracias por estar en France 24. Gracias a ustedes. Eterna del pueblo palestino, de los pueblos árabes, de esta eterna guerra entre los países árabes y Israel, que ha traído consecuencias horribles. Aquí estamos viendo lo que está pasando con los niños, las niñas, se prohíbe la entrada de los alimentos y ellos están pasando hambre. Otro de los pueblos, otra de las ciudades que ha sido castigada, es una ciudad que está en el centro de la franja de Gaza, cuyo nombre es Khan Yunis. Esto ha sido como un juego, salgan de aquí, te vas para allá, y cuando vas para allá, bombardean allá. Y eso no termina. De manera que tenemos un pequeño video sobre lo que está pasando en esta ciudad que está en el centro de la franja de Gaza, que se llama Khan Yunis. Vamos a ver este video.
Unas 250.000 personas han abandonado Han Yunis en el sur de la Franja de Gaza luego de que Israel ordenara evacuar. Mientras, este martes la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la UNRWA, informó de nuevos bombardeos en la localidad. La orden de evacuación abre la puerta a una nueva operación terrestre en Han Yunis, a pesar de que Israel había dado por neutralizadas a las milicias palestinas en abril. Según la Media Luna Roja Palestina, la pasada madrugada se produjeron bombardeos en Han Yunis que dejaron media docena de muertos. Casi 2 millones de gazatíes se han visto obligados a dejar sus hogares por los ataques de Israel desde el inicio de la guerra, según reportó la Coordinadora Humanitaria de Naciones Unidas para Gaza. Con la batalla por Rafah aún abierta, los israelíes han tenido que enviar de nuevo tropas a Sojaeye, en la ciudad de Gaza, y a Han Yunis, donde han lanzado una orden de evacuación que ha provocado la salida forzada de 250.000 personas en apenas 48 horas, según las cifras que está ofreciendo Naciones Unidas. Pese a la enorme diferencia de fuerza, Hamás resiste con una lucha urbana de baja pero constante intensidad y sus líderes siguen dirigiendo las operaciones desde los túneles. Han Yunis vuelve al punto de mira de los militares que ordenaron el desalojo de Al-Qarara, Bani Suhaila y otras zonas del este de esta ciudad donde nació Yahya Sinwar, cerebro de los ataques del 7 de octubre y el objetivo número 1 del ejército de Israel. Uno de los lugares afectados por la orden de evacuación es el Hospital Europeo, de donde, según la Organización Mundial de la Salud, se han autoevacuado 270 pacientes hacia el Hospital Al-Nasser. Con este nuevo desplazamiento forzoso de 250.000 personas, el ejército considera que 1,9 millones de palestinos de los 2,3 millones de habitantes de Gaza se encuentran ya en la designada como zona humanitaria, ubicada en el área costera de Al-Mawasi, algunos barrios occidentales de Han Yunis y Deir el-Balah, en el centro de Gaza. Las condiciones de vida en esta zona humanitaria, según siempre las palabras de Israel, y los servicios allí son muy escasos, y por eso los israelíes han anunciado un plan para reparar el servicio eléctrico que permita operar a la planta desalinizadora y proporcionar de esta manera 20.000 metros cúbicos de agua por día a esta zona humanitaria. Pero hay que esperar con cautela para comprobar que estas palabras se conviertan en hechos, porque hasta ahora el ejército de Israel, como se ha denunciado una y otra vez desde la comunidad internacional, ha recurrido al hambre y a la sed como armas de guerra. Viendo es algo sumamente triste, y esta guerra que está en Gaza se puede extender hacia el norte, justamente hacia el sur del Líbano. Esos tiroteos se estaban repitiendo entre el ejército de Israel y el grupo Hezbollah. Inclusive en estos días atacó Israel y mató a unos cuantos líderes, grandes responsables del partido, y hay un temor grande que esta guerra se puede extender. Y el problema es que no se va a extender solamente en el sur, que ya es bastante, que se puede ir hacia la capital. Siempre Israel ha tenido ese placer, entre comillas, porque la palabra placer es fuerte, de bombardear la ciudad de Beirut. Y como muy bien dijo el poeta de la primera canción que escuchamos, siempre hemos sentido celos. Se siente celo del progreso del pueblo libanés. Israel siempre ha envidiado el Líbano y le molesta que este país progrese. Y por eso, cuando pueda bombardearlo, lo bombardea. De manera, esto que traemos ahora como un documental, Israel va a bombardear el Líbano. Vamos a ver qué dicen los observadores. Adelante, por favor. Israel ha aprobado planes operativos para la guerra con Líbano. La medida se adoptó después de que Hezbollah difundiera imágenes amenazadoras grabadas con drones sobre la ciudad portuaria israelí de Haifa, situada a 27 kilómetros de la frontera libanesa. Las imágenes, filmadas durante el día, mostraban zonas civiles y militares, incluidos centros comerciales y barrios residenciales, además de un complejo de fabricación de armas y baterías de defensa antimisiles. Las imágenes del dron pretenden demostrar la capacidad de Hezbollah para violar las defensas aéreas de Israel y penetrar en el interior del país. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel llamó la atención del líder de Hezbollah y dijo que Israel está muy cerca del momento de la decisión de cambiar las reglas contra Hezbollah y Líbano, subrayando que en una guerra total,
Hezbolá será destruida y Líbano se verá gravemente afectado. Más tarde, el jefe del mando norte israelí declaró que habían aprobado y validado los planes de organizar un asalto terrestre al norte de la frontera. Las tensiones entre Israel y Hezbolá han ido en aumento desde el inicio de la guerra de Gaza. Durante meses, las hostilidades de bajo nivel se han mantenido a fuego lento al otro lado de la frontera, pero recientemente las cosas han subido de tono. Solo este mes, la Fuerza Aérea israelí atacó múltiples instalaciones militares y objetivos en el sur del Líbano, lo que causó la muerte de un alto comandante de Hezbolá. Hezbolá respondió con una andanada de cohetes, alcanzando fábricas y zonas civiles de Israel. Desde octubre de 2023, más de 400 personas han muerto en Líbano y 25 en Israel. Mientras tanto, al menos 90.000 personas han sido desplazadas en Líbano y más de 60.000 se han visto obligadas a abandonar sus hogares en el norte de Israel. Basta decir que la situación está que arde, a veces literalmente. Se ha visto a tropas israelíes utilizar un fundíbulo para lanzar bolas de fuego a través de la frontera con Líbano, probablemente para quemar follaje y poder identificar más fácilmente a los hostiles. Aún así, ambos bandos están preparados para la lucha y la guerra está cada vez más cerca, nos guste o no. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. A finales del siglo VI a.C., mientras el estratega chino Sun Tzu descansaba cerca de la desembocadura del río Yangtze, escribió uno de sus aforismos más conocidos: ganará quien sepa cuándo luchar y cuándo no. Durante 8 meses, el primer ministro Benjamin Netanyahu decidió que no era el momento de luchar en el norte, al menos no en una guerra en toda regla. Pero esa política parece estar desmoronándose rápidamente. Siempre que estalla una escaramuza, el tiempo es esencial. Cuanto más tiempo pasa, más se intensifica el conflicto y más aumentan las posibilidades de una guerra total. Netanyahu y su gabinete se enfrentan a la prueba planteada por Sun Tzu. ¿Es ahora el momento de luchar? El presidente Biden no lo cree así. Desde el comienzo de la guerra de Gaza, Estados Unidos ha desplegado una importante fuerza diplomática y militar para impedir que la lucha en Gaza se extendiera a Líbano y más allá. Se desplegaron nada menos que 2 grupos de ataque de portaaviones en el Mediterráneo Oriental. Aún así, estas medidas no tuvieron el efecto deseado, si es que tuvieron alguno. Desde entonces, Hezbolá ha cambiado de táctica. Ahora pretende imponer dolor a la población israelí situada en el norte de Israel y animar así a los civiles a abandonar la zona de forma permanente. Al hacer que el norte de Israel sea inestable e inseguro, Hezbolá está convirtiendo la región en inhabitable. A todas luces, lo que está ocurriendo entre Israel y Líbano es una guerra de desgaste. Es una prueba de quién puede resistir más tiempo y de quién puede soportar más dolor. Este mapa, elaborado con datos de la organización sin ánimo de lucro ACLED, ilustra los ataques transfronterizos desde octubre de 2023 hasta marzo de 2024. Los círculos azules representan los ataques israelíes, mientras que los círculos naranjas representan los ataques de Hezbolá. Cuanto mayor es el círculo, más ataques se produjeron en las proximidades. Aquí, cerca de Kiryat Shmona, Hezbolá llevó a cabo 62 ataques. En la cercana Margaliot hubo 56 ataques. Más al norte, en las granjas de Sheba, ha habido 43 ataques, mientras que en Shtula y Aram Shah, en el sur, se han producido 43 y 39 ataques de Hezbolá en cada una. Israel ha tomado represalias enérgicas y más repartidas. La ciudad libanesa de Aita Ashab ha sido testigo de 190 ataques israelíes, mientras que en Jula se han producido 143 ataques. Más al oeste, Ras al-Nakura, Alma Ashab y Taya Harfa han sufrido 154, 134 y 139 ataques respectivamente. Ni que decir tiene que toda la región ha pasado por la picadora de carne. Tanto es así que el gobierno israelí ha ordenado la evacuación de las comunidades situadas a lo largo de la frontera libanesa. Unos 60.000 israelíes han abandonado sus hogares y toda esta zona está vedada a los civiles.
Simultáneamente, en el otro extremo de la frontera, más de 90.000 libaneses han recogido sus cosas y se han trasladado al norte, lejos del fuego cruzado. La vida se ha vuelto insoportable. Sin embargo, en los últimos meses, los civiles israelíes de las ciudades del norte exigen cada vez más que el gobierno de Netanyahu tome medidas prácticas para devolverlos a sus hogares. Pero la diplomacia estadounidense parece haberse quedado sin ideas. Las lagunas en las negociaciones se consideran insalvables, por lo que lo único que queda es la guerra. Por ello, los oficiales militares israelíes hablan ahora más alto y más a menudo de una invasión terrestre del Líbano. Mientras tanto, en su último mensaje de vídeo, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo que en caso de guerra, su ejército lucharía sin restricciones, sin reglas y sin límites. Los ánimos están en vilo. Si estallara un conflicto armado, se desarrollaría como una tormenta de fuego, devorándolo todo a su paso. Combatir a Hezbollah exigiría un conflicto largo y complejo. Es el tipo de guerra que Israel, francamente, no está preparado para ganar. Hay que admitir que Israel es pequeño pero matón en todos los ámbitos del arte de gobernar. Tiene un ejército robusto que disfruta de acceso ilimitado al arsenal estadounidense y a sus industrias de defensa. Israel también dispone de un vasto arsenal de misiles y cohetes de producción nacional. Numerosos misiles balísticos y de crucero pueden alcanzar objetivos tan lejanos como Irán, por no hablar del vecino Líbano. Los misiles antirradar como el de Laila tienen un alcance de hasta 300 kilómetros. Los misiles balísticos LoRa pueden volar hasta 280 kilómetros. Y los cohetes de artillería como el Extra tienen un alcance de 150 kilómetros. Los misiles aire-tierra como Popeye Turbo tienen un alcance superior a 200 kilómetros, mientras que el misil antibuque Gabriel puede volar hasta 400 kilómetros. Estos son los tipos de armas que Israel puede fabricar fácilmente en casa y en gran cantidad. Utilizando estos sistemas, Israel puede hacer picadillo al Líbano en poco tiempo. Sin embargo, la total superioridad militar de que disfrutó el ejército israelí durante 3 décadas se ha desgastado hace años. Hezbollah, que antes se consideraba un grupo militante con escasos recursos que podía llevar a cabo atentados ocasionales y pequeños ataques de incursión y fuga, posee ahora capacidades asociadas a los ejércitos estatales profesionales. Su fuerza de combate cuenta con unos 100.000 soldados, la mayoría de ellos curtidos en la batalla desde Siria. Las tropas de Hezbollah están entrenadas como un ejército y equipadas como un estado. Poseen un arsenal grande y diverso de cohetes y misiles balísticos, así como misiles antiaéreos, antitanque y antibuque. Algunas de estas armas suponen una auténtica amenaza estratégica para Israel. Por ejemplo, el Fajer 5 tiene un alcance de 75 kilómetros, el Kaibar 1 tiene un alcance de hasta 100 kilómetros y el misil Zelzal 2 tiene un alcance de 210 kilómetros, que puede alcanzar objetivos tan lejanos como el área metropolitana de Tel Aviv. Este es el corazón de Israel, el lugar donde se encuentra gran parte de su población, economía e industrias. Estos 3 misiles también son de origen iraní. En conjunto, este arsenal de misiles y cohetes somete a la seguridad de Israel a una presión constante. En 2018, se estimaba que Hezbollah tenía unos 130.000 cohetes y misiles. Sin embargo, en junio de 2024, un oficial de la Fuerza Quds de Irán, que supervisaba las operaciones de Hezbollah, declaró públicamente que Hezbollah tenía más de 1 millón de cohetes y misiles. Es algo difícil de creer, pero incluso si la mitad de esta cifra fuera válida, se trata de un salto masivo en capacidad que antes no estaba establecido. Para contextualizar, un arsenal de 1 millón de cohetes y misiles es más extenso que lo que un miembro medio de la OTAN tiene internamente. La cúpula de hierro de Israel, por muy sofisticada que sea, se vería desbordada si Hezbollah disparara todo a la vez a todas partes. Sin embargo, una guerra a gran escala entre Hezbollah e Israel sería devastadora para ambos. Eso está claro. Tras 8 meses de conflicto convencional en Gaza, Hezbollah es consciente de que todo Líbano quedaría destruido en caso de guerra total, con decenas de miles de bajas.
Pero Israel también es consciente de que lo que afrontó en Gaza durante estos últimos meses, sin lograr todos sus objetivos, no sería nada comparado con una guerra con Hezbollah. Lo que hace que el conflicto con Hezbollah sea tan complejo es su naturaleza atrincherada. Al igual que Hamás, las fuerzas de Hezbollah están profundamente arraigadas en la población civil libanesa. Los emplazamientos tácticos suelen estar situados en el corazón de las zonas urbanas de forma descentralizada. Israel tendría dificultades para encontrar y destruir objetivos militares como hizo en Gaza. Pero como Líbano es mucho más grande que Gaza, el atrincheramiento urbano de Hezbollah significa que conservaría la capacidad de atacar objetivos israelíes con eficacia a lo largo del tiempo. La única forma de desactivar esta ventaja sería bombardear indiscriminadamente las ciudades libanesas desde el aire y luego desplazar fuerzas terrestres para ocupar los lugares estratégicos. Estamos hablando de mucho daño. Sería como la actual guerra de Gaza, pero a una escala mucho mayor. En Gaza, las fuerzas israelíes se movieron rápidamente y cortaron las defensas de Hamás por encima del suelo. Bajo tierra, sin embargo, las cosas se han desviado del plan. Las unidades especiales de ingeniería israelíes pueden ocuparse de túneles individuales, pero no pueden cubrir grandes redes con eficacia. Por ello, Israel ha sido incapaz de encontrar activos estratégicos o altos dirigentes de Hamás. En Líbano, las hostilidades serían órdenes de magnitud mayores. Hezbollah dispone de armas antitanque y drones de ataque mucho más avanzados. Si los combates tuvieran lugar en territorio abierto, las tropas de Hezbollah podrían atacar y destruir a las fuerzas israelíes desde kilómetros de distancia. Esa no es una capacidad que Hamás haya tenido nunca. Es más, al igual que Hamás, Hezbollah también tiene redes de túneles que recorren el Líbano bajo tierra. Se cree que estos túneles de Hezbollah son aún más extensos que los utilizados por Hamás. Además, ten en cuenta que el Líbano es una tierra montañosa, mientras que la Franja de Gaza es un terreno llano. Por tanto, luchar en las montañas del Líbano contra un enemigo armado hasta los dientes y con túneles subterráneos no es la mejor de las ideas. Además, a diferencia de Gaza, que está geográficamente aislada de sus patrocinadores en Teherán, Irán ha establecido rutas de suministro terrestre y aéreas que conducen al Líbano a través de Irak y Siria, y que podrían utilizarse para sostener a las fuerzas de Hezbollah en caso de guerra a gran escala. Una vez más, Israel no está preparado para un asalto terrestre al Líbano. Diantres, aunque los israelíes se desplazaran al sur del Líbano propiamente dicho, digamos a 10 o incluso 20 kilómetros de la frontera, Hezbollah seguiría siendo capaz de lanzar cohetes sobre Israel. Teniendo en cuenta la proximidad entre Israel y Líbano y el enorme arsenal que posee Hezbollah, numerosas ciudades israelíes quedarían probablemente destruidas en caso de guerra a gran escala. Israel infligiría daños masivos a Líbano. El ministro de Defensa israelí advirtió que el Líbano volvería a la edad de piedra en caso de guerra. Eso puede ser cierto, pero Hezbollah haría lo mismo con el norte de Israel. Con su enorme potencia de fuego, Hezbollah derribaría casi todas las infraestructuras esenciales de Israel, incluidas las refinerías de petróleo, las bases aéreas y la instalación de investigación nuclear de Dimona. Toda la carnicería de ida y vuelta acabaría en otro frágil acuerdo de alto el fuego que no inspiraría mucha confianza a las comunidades del norte de Israel. Las empresas multinacionales se marcharían de Israel, y la fuga de capitales podría plagar la economía israelí, ya que nadie quiere establecerse en un lugar que es escenario de un conflicto armado. La posición diplomática, económica y militar de Israel tras el conflicto sería peor que antes. Así pues, el precio de la guerra es mucho mayor que sus beneficios. Hasta ahora, Israel y Hezbollah han mantenido la escalada dentro del marco actual y han utilizado la fuerza provisional de la ONU en Líbano como canal de diálogo por la puerta de atrás. Hezbollah, a pesar de su retórica del martirio, no es suicida. Al contrario, prefiere una escalada controlada, manteniendo sus acciones justo por debajo del umbral de la guerra a gran escala. Sus acciones hasta ahora han consistido en contrarrestar la escalada israelí con medidas recíprocas, con el objetivo de establecer una nueva disuasión. Esa escalada podría aumentar o disminuir en los próximos meses. No sabemos lo que piensan los funcionarios libaneses o israelíes,
Pero si la escalada sobrepasa ciertas líneas rojas, por ejemplo, si se produce un repentino aumento de las víctimas civiles, entonces la guerra a gran escala podría ser inevitable. La única forma de dar un paso atrás es que Israel y Hamás acuerden un alto el fuego y luego negocien para que Hezbollah también lo respete. La potencia de fuego disponible que poseen ambas partes es demasiado grande para aplicarla, por lo que es lógico que la paz se mantenga por el equilibrio de fuerzas y solo continuará mientras exista ese equilibrio. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro. Muy interesante el video, nos preocupa una guerra en el Líbano. El video y el documental nos da una idea de que tiene fuerza Hezbollah, está diciendo que además tiene su misil de largo alcance y eso lo teme Israel. Y ese temor de ambos lados evita en cierta forma una cosa las escaramuzas, bombardeamos aquí, bombardeamos, y otra cosa una guerra abierta que destruye al Líbano y destruye al norte de Israel. No a la guerra, en vez de invertir, el mundo invierte en misiles, en armas, mientras en países enteros, en África, en Gaza, donde los niños se mueren de hambre. Necesitamos hospitales, escuelas, necesitamos países que están ni siquiera en subdesarrollados, en cuarto mundo, que no les llegan los alimentos, no les llegan la medicina, y nosotros tenemos grandes industrias de armas que solamente están dirigidas para matar civiles. Espero que estas acciones de parar esta guerra a través de una tregua que están haciendo los países del Golfo, conjuntamente con Egipto y con el apoyo, porque tengo entendido que Biden mandó a su canciller Blinken para controlar esta situación y ver si se puede lograr una paz. Muy bien lo digo, al final del video son las armas, son las fuerzas que frenan el uno al otro. No te ataco porque sé que tienes con qué responder. Si no estuviera, arraso contigo. Es la ley más fuerte contra el más débil. Un descanso de tanta guerra para escuchar este hermoso tema con el músico iraquí Nasir Sharma desde Bagdad. Vamos a escucharlo.
iraquí, el pueblo de Irak, trata de sacudir años de guerra, de invasiones, de ejércitos, de guerra civil y de la época de Saddam Hussein, para darle al mundo otra faceta, una faceta mucho más linda, su música, su folclore, y nada más y nada menos con este grande guitarrista que es el laúd, que se parece muchísimo a la guitarra. Creo que la diferencia entre 6 y 7, 6 cuerdas, el otro tiene 7, y nos dan este hermoso tema. También hay una historia que siempre narraba en mi universidad cuando estudiaba medicina, en la Universidad de Carabobo, porque me preguntaba, y yo tenía una vocación crónica de siempre, de cuenta. Y me acuerdo que en las universidades, cuando uno se inscribía, le daban opciones sobre las carreras, que si medicina, cuál es la segunda y la tercera. Y a mí siempre me hubiera gustado una carrera de cuentacuentos. Yo he tenido una vocación eterna de un cuentacuentos, sentarme a echar cuentos, así de simple. Y eso quizás me ayudó a hacer este programa desde hace 3 años, echarle cuentos sobre la historia del Medio Oriente, porque desde muy joven trabajando con mi padre en el famoso negocio de la Casa Santa Carta, llegaban las pavas y los clientes y me preguntan, ¿por qué viven ustedes en guerra? ¿Y qué es el Líbano? ¿Qué es Siria? ¿Y cuál es la diferencia? Y le traigo la historia de 1920-1919, cuando se acaba la Primera Guerra Mundial y donde salen triunfantes nada más y nada menos Francia e Inglaterra, y cae un imperio, que es el Imperio Otomano, que había llegado en 1516 al mundo árabe, que había derrotado a los mamelucos en el Cairo en 1517-1500 y se apodera de todos los países del Medio Oriente hasta 1518. Cansado, por supuesto, de tanta tiranía, los pueblos, con una figura emblemática en el desierto de Arabia Saudita, el Sherif Hussein y su hijo, el príncipe Faisal, con un pacto con Inglaterra. De ahí entra la historia de Lawrence de Arabia, que fue a asesorar al ejército árabe que se levanta por el lado del oriente, porque había una guerra en Europa entre Alemania y Francia e Inglaterra, y después Inglaterra se sumó a los aliados. América, Estados Unidos se suma y apoya a Francia y a Inglaterra. Por el otro lado, el pacto era el ejército árabe formado de todos estos países, Jordania, Líbano, Siria, conjuntamente con todos los países del Golfo, iban a bombardear, iban a luchar contra el ejército turco. Todos los inmigrantes que salieron de esta zona tenían un pasaporte turco, porque no había identidad sino el imperio turco otomano, y cuando llegaron los turcos, realmente no eran turcos, quedamos como turcos, el turco de la esquina, el turco de allá y de acá. Y uno de los turcos, un periodista muy famoso, el turco Adelante Raide, con su pantalla de novelas que hablaba de deporte y de tema, que descargó concepto de origen libanés, de manera que este ejército árabe comandado por Faisal fue avisado en 1918 que había un acuerdo que se llamaba Sykes, que se llamó Sykes-Picot, que definitivamente no le iba a entregar ninguna independencia a los países árabes y lo iba a dividir bajo el dominio de Inglaterra y de Francia. Francia se iba a apoderar de la Gran Siria, y en este caso se va a dividir en Siria y el Líbano. En cambio, Palestina, Jordania y Irak pasaban al dominio de Gran Bretaña. Esto causó conmoción dentro del ejército y de los países árabes y, por supuesto, los países aliados llamaron a la calma y dijeron que eso no iba a ser una gran mentira. Entraron
los franceses y los ingleses y se apoderaron en 1920 de los países del Medio Oriente. Ese era el eterno cuento que lo trasladaba en mi universidad, en la Universidad de Carabobo, a mis compañeros de clase y lo echaron eternamente. Y ellos me miraban en qué hace usted aquí estudiando medicina, porque va a hacer una carrera de historia o de país. No he tenido que hacer. Ya de viejo vuelvo a mi carrera de cuenta en cuento y gracias a mi Medio Oriente querido estoy haciendo mi pasatiempo. Vamos a este video sobre esta eterna historia que la eché quizás más de 1000 veces. Adelante. Con un mapa, una regla y un lápiz, dos hombres se sentaron hace más de un siglo a definir las bases de un acuerdo que marcaría el destino de Medio Oriente. Fue en una reunión secreta durante la Primera Guerra Mundial. Aquellos hombres eran Mark Sykes, representante del Imperio Británico, y François-Georges Picot, diplomático francés. En base a este acuerdo, las dos potencias colonialistas organizaron una división del territorio que, según varios historiadores, sirvió de semilla para muchos de los conflictos que aún convulsionan esta parte del mundo. Aunque, como veremos más adelante, también hay voces que señalan que el acuerdo Sykes-Picot no es la única causa de los enfrentamientos actuales. En este video te explicamos qué acordaron Sykes y Picot y por qué es importante en la historia de Medio Oriente. Empecemos en los inicios del siglo XX. Después de 6 siglos, el Imperio Otomano, que más tarde se convertiría en la Turquía moderna, estaba cerca del colapso. Los otomanos ya habían perdido muchos de sus dominios, pero aún mantenían una buena parte de Medio Oriente. Es precisamente en ese momento que los británicos respaldaron a los árabes en su rebelión contra el poder turco. Y según sugieren las fuentes históricas, al mismo tiempo les prometieron apoyar la independencia de sus pueblos. En 1914 llegó la Primera Guerra Mundial y los otomanos optaron por aliarse con Alemania y acabaron en el bando derrotado. Pero mucho antes del final del conflicto, franceses y británicos ya estaban planeando un escenario de victoria. Y esto incluía dividir Medio Oriente en una zona A, francesa, y otra B, británica. Sin embargo, no incluía el reconocimiento de la independencia árabe. Sykes y Picot, los que habían sido designados para liderar este proceso, tenían experiencia en administración colonial. Las negociaciones comenzaron a finales de 1915 y las bases fueron ratificadas 6 meses después, cuando se firmó con el nombre oficial de Acuerdo de Asia Menor, aunque pasó a la historia con los apellidos de sus negociadores. ¿Y cuáles eran los intereses de las potencias coloniales? Francia quería asegurar su posición en Siria, donde tenía grandes inversiones económicas. Reino Unido quería garantizar un acceso seguro a India, la mayor de sus colonias, a través del Canal de Suez que antes controlaban los otomanos. También fue importante el interés de los dos países por explorar el llamado oro negro de la región, el petróleo, uno de los recursos más codiciados del siglo XX. Fue con estos antecedentes que en 1920, en la ciudad italiana de San Remo, se formalizó la división de Medio Oriente entre los vencedores de la Primera Guerra y se estableció el mandato francés para la región siria y el mandato británico para Irak y Palestina, con la supervisión de la Sociedad de Naciones, el organismo que presidió a la ONU. Pero volvamos a las divisiones que estableció el acuerdo. Aunque la geografía ayuda a definir en parte estas fronteras, varios historiadores dicen que se hicieron básicamente con regla y lápiz, sin tomar en cuenta las diferencias de una región muy heterogénea. Según el historiador Tarek Osman, británicos y franceses pensaron la siguiente división. El Líbano sería un refugio para cristianos, especialmente los maronitas, y para los drusos. El valle de la Bekaa, cerca de la frontera entre Líbano y Siria, sería para los musulmanes chiitas. Siria, a su vez, acogería el grupo demográfico más grande de la región, los musulmanes sunitas. Y una considerable comunidad judía viviría en Palestina, donde ya habitaba una mayoría musulmana junto a cristianos y judíos. Pero en la práctica, las líneas trazadas por franceses y británicos no reflejaban exactamente a las divisiones sectarias, tribales, religiosas
o étnicas de Medio Oriente. Además, si bien el acuerdo mencionaba la necesidad de un territorio para los judíos, así como el respeto de los derechos políticos para los palestinos, no incluyó definiciones concretas sobre esta cuestión. Y en este punto hay que mencionar un precedente importante. En 1917, los británicos habían respaldado por primera vez el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina a través de la Declaración Balfour. Un documento que se convirtió en parte integral del mandato británico y que, según la ONU, fue fundamental en la historia de los palestinos. En las décadas posteriores al acuerdo Sykes-Picot y ante las frustradas promesas de independencia, se produjeron varias revueltas árabes contra las autoridades británicas y francesas. La respuesta fue muchas veces una violenta represión, como la insurgencia en Irak en la década de 1920 o la revuelta árabe en Palestina en la década de 1930, que dejaron miles de muertos y heridos y una gran destrucción. La represión británica también alcanzó a las milicias judías que exigían el derecho a establecerse en Palestina. Pero con la Segunda Guerra Mundial el escenario cambió. Primero llegó el final del mandato francés y entre 1943 y 1945 surgieron Líbano y Siria como países independientes. Y después de conocerse el horror del Holocausto, en el que los nazis persiguieron y asesinaron a millones de judíos, el plan para crear un Estado judío en Palestina ganó fuerza y obtuvo el apoyo de las principales potencias. En 1947, las Naciones Unidas aprobaron su plan para la partición de Palestina en 2 estados. Buscaban resolver las tensiones entre judíos y árabes que ya existían bajo la administración británica. Pero el plan, aceptado por los judíos y no por los árabes, nunca se implementó. Y con los británicos en retirada, el conflicto se intensificó. El 14 de mayo de 1948, el líder judío David Ben Gurión proclamó el establecimiento del Estado de Israel, justo cuando Reino Unido finalizaba su mandato. Al día siguiente, Egipto, Jordania, Siria e Irak invadieron este territorio desatando la primera guerra árabe-israelí. Para los judíos, esta fue la guerra de la independencia o de la liberación. Los palestinos, en cambio, la llamaron Nakba, que quiere decir destrucción o catástrofe. Como consecuencia de la guerra, 750.000 palestinos huyeron o fueron expulsados por las tropas israelíes a los países vecinos. Y el territorio inicialmente previsto por las Naciones Unidas para un Estado árabe se redujo a la mitad. Pero el conflicto entre israelíes y palestinos no es el único con raíces en el acuerdo de Sykes y Picot. También se consideran entre sus consecuencias la guerra civil en el Líbano entre musulmanes y cristianos, o el ascenso en 2014 del autodenominado Estado Islámico, el grupo yihadista que intentó restaurar un califato islámico entre Siria e Irak. Sin embargo, algunos historiadores apuntan ciertos matices sobre los efectos del tratado en Medio Oriente. Henri Laurence, profesor de Historia del Mundo Árabe Contemporáneo en el Collège de France, por ejemplo, afirma que aunque franceses y británicos trazaron las líneas de división, fueron las élites locales las que se encargaron de tomar el poder y de ejercerlo. El historiador recurre a la siguiente imagen. Los franceses y los ingleses trazaron el mapa y los árabes lo colorearon. A su vez, el politólogo Karim Emil Bitar, de la Universidad San Joseph del Líbano, opina que es hora de mirar los problemas de Medio Oriente bajo la luz de la historia reciente. Pero muchos especialistas coinciden en que las divisiones de este acuerdo fueron arbitrarias y que, como recuerda el experto en el mundo árabe Tarek Osman, muchos de los problemas sociales que enfrenta hoy en día la población árabe en una de las zonas más convulsas del mundo son consecuencias del tratado firmado por Reino Unido y Francia. Estaremos leyendo los comentarios que dejes aquí abajo y si te gustan los temas históricos, te invito a que cheques nuestra playlist de historia en nuestro canal de YouTube. Y ya sabes, si te gustó el video, dale like, compártelo y no te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima. Excelente resumen sobre la realidad de Sykes-Picot que nos ha llevado al conflicto en Palestina, la guerra civil en 1975, división entre cristianos y musulmanes, la entrada de la OLP en el Líbano fue fundamental con Yasser Arafat, que apoyó al grupo de unidad entre izquierda y musulmanes, cristianos y la derecha.
Esto es bien complejo y quiero saludar a una amiga que siempre está en sintonía, que es la señora Yulima Correa, que nos está mandando como siempre su mensaje, y eso nos anima y nos empuja a seguir adelante con esto del Medio Oriente querido. Aquí estamos de nuevo viendo y escuchando los comentarios de su queridísimo Medio Oriente, el cual lo veo todos los viernes. Y además de eso es fiel seguidora. Gracias mil a la familia Morgado Correa por esa sintonía y su apoyo. Y también quiero recalcar su hermana Sunirte ha sido mi fiel ayudante y asesora en estos últimos 25 años, de manera que me siento muy agradecido. Bueno, hay otra cosa que queríamos agregar. Hemos dejado de lado la gastronomía, el shawarma y el kepe, y vamos hacia palabras clave. Cuando estábamos muchachos en la tienda de nuestros viejos, muchos de estos jóvenes árabes de ascendencia árabe, del cual yo formaba, había una palabra donde las pavas que llegaban a la tienda nos decían Habibi, y uno respondía Habibte, Habibi para el hombre y Habibte para la mujer. Eran palabras que fueron introduciendo de seducción en esto de la seducción popular, de agregar cosas nuevas a nuestro léxico y a nuestro español. Y con la sorpresa que con la entrada en el siglo VIII de los Omeyas, que fueron derrotados por los abasíes, o sea, hubo una salida desde Damasco, de Siria, de un grupo que fue entrando hacia el sur de España y se quedaron por mucho tiempo y por supuesto llevaron un léxico y esos léxicos se fueron metiendo dentro del español. ¿Cuáles fueron estas palabras? Y me refiero a la Andalucía. De manera que hay un video que lo va recreando cuáles fueron esas palabras que de origen árabe, que los árabes metieron o se fueron metiendo dentro del español. Vamos a ver este video. Escucha estas palabras a ver si te suenan familiares. السكر شربات العقرب guitar. A lo mejor te suenan porque las palabras azúcar, sorbete, guitarra y alacrán son arabismos y hay miles de ellos. Hay algunas que pueden ser obvias como almohada o alcoba, pero también hay otras que no tanto como تمر هندي كتير بحبه أبداً ما بحبه ليمون of course بحبه كتير. La gran influencia del árabe hace que el español sea diferente a otras lenguas romances como el francés o el italiano. Del árabe heredamos palabras como fulano, Almería, la zona de España donde yo nací, o alacrán. alacrán العقرب يعني في شبه. En este vídeo te contamos la historia de esta interferencia lingüística y te damos un par de pistas para reconocer arabismos. Todo esto empieza en el año 711, cuando los ejércitos musulmanes empezaron la conquista de la península ibérica y entraron por el sur de lo que hoy es España. A este territorio lo llamaron Al-Ándalus, una parte de lo que hoy conocemos como Andalucía. Aunque la mayoría de estas personas no hablaban árabe, hablaban amazigh o bereber, como llamaron los romanos a un conjunto de lenguas del norte de África. Y entonces, ¿cómo fue que el árabe se volvió la lengua de mayor influencia? La clave está en la religión, porque los rezos, las plegarias y tradiciones del Islam, todas tienen que leerse en árabe. La mayor parte de las élites, la mayor parte de las autoridades de Al-Ándalus eran musulmanas. Esto hacía que el resto de la población tenía que convertirse a esa religión si quería tener, pues digamos, una mejor situación en la sociedad. Así que unos cientos, quizá unos miles de arabófonos lograron arabizar a todas las personas que vivían en esta zona a través de la religión. De hecho, las palabras que usamos para hablar de la religión musulmana como imán, islam o mezquita, todas tienen sus raíces en el árabe.
La influencia musulmana duró hasta 1492, cuando los reinos cristianos conquistaron la península. Pero para ese entonces, la mezcla lingüística de casi 800 años ya estaba hecha, y no solo en el castellano. También hay arabismos en otras lenguas romances que se hablaban y se hablan en estos territorios, como el gallego o el catalán. Historiadores y lingüistas tienen muy claro cuándo comenzó esta mezcla de idiomas, pero no hay un consenso sobre cuánto arabismo hay en el español. Algunos estudios dicen 2.000, otros 4.000. Son difíciles de contar porque hay arabismos que en español se derivan. Por ejemplo, la palabra aceite viene del árabe sait. Pero luego tenemos palabras derivadas como aceitoso, aceitera, que se formaron después de que el arabismo se mezclara con el castellano. Entonces, contamos un arabismo, contamos 3. Lo que sí queda claro es la amplia influencia de esta lengua en el castellano, sin importar las cifras concretas. Y precisamente la palabra cifra es un gran ejemplo. Hoy en día la usamos para hablar de números en general, pero viene de esta palabra en árabe, sifir, que significa cero. La palabra álgebra, por cierto, también es un arabismo. Y aquí te va otro ejemplo. A lo mejor has escuchado el equivalente en árabe del si Dios quiere. Inshallah, inshallah. Inshallah. كانت لو شاء الله وبالإسباني ojalá. Además, hay que considerar la influencia de otras lenguas. No solo porque 2 palabras suenen similar, quiere decir que nos encontramos con un arabismo. باللغة العربية وبالإسبانية في كلمة موسيقى أو موسيقى اللي هي أساساً من اللغة اللاتينية. كمان كلمة بنطلون يعني تقريباً نفسها تماماً بالعربي بنطلون، ويمكن هي كلمة فرنسية بالأصل. ¿Cómo podemos identificar las huellas más clásicas que dejó el árabe en el español actual? La primera forma, la más fácil, es buscar palabras que empiezan con los prefijos a o al. Ya hablamos de varios ejemplos como aceite, azúcar o almohada. Otro legado son los gentilicios, que no tienen formas masculinas ni femeninas y que terminan con una i latina. Por ejemplo, las palabras catarí, pakistaní o iraquí, todas llegaron al español como arabismos, y no solo porque hablan del mundo árabe. Es la terminación en i latina lo que es clave. Decimos marroquí y no marroquía o marroquío, ¿no? Y otra herencia clara para los lingüistas son muchos topónimos o nombres de lugares que son derivados de palabras en árabe. Muchos de ellos están en España, claro, en sitios que fueron arabizados durante el periodo que ya mencionamos. Hay muchos, pero te muestro algunos. El nombre de la ciudad española de Medina Celi viene de Madina, que en árabe significa ciudad. La palabra árabe Guad, que significa río, es la raíz del nombre de las ciudades de Guadalajara, tanto en España como en México. En la provincia de Zaragoza, el nombre de la ciudad de Calatayud viene de la Calá, que significa fortaleza. Y no se nos puede olvidar Gibraltar, cuyo nombre viene del Jabal, que significa montaña. Antes de terminar este vídeo, les voy a dejar algo de tarea, que por cierto la palabra tarea también viene del árabe tarija, que significa esfuerzo. Si aprendiste algo en este vídeo, compártelo con algún fulano o fulanita, o a lo mejor con alguien que toque la guitarra, o que también capaz, como yo, sea de Almería. Y de palabra en palabra, ojalá que te haya gustado. As-salama, salam, jami'an. Ila liqa o hasta luego. Un intercambio sin duda, la presencia de los árabes hasta 1452, cuando fueron derrotados por Isabel la Católica, salieron, pero quedaron estos raíces. Lo que no pudieron quedar es la famosa P, porque en el alfabeto árabe la famosa P brilla por su ausencia, y por eso nosotros, en muchos de los paisanos, le ha costado, y en vez de la P se busca la B. Por eso en vez de paisano, paisano. Y bueno, poco a poco hemos ido. Eso fue quizá ese intercambio, quizá se le entregó más palabras árabes, pero los españoles fueron algo pichirre y no nos dieron la P, que es importante también pronunciar. También en este curso online en árabe tenemos otro video para
tener otras palabras. No nos quedamos sobre algunas cosas pequeñas, Habibi, Hamiste, Shohelbe, bonita, cantidad de cosas. Hay otras palabras de uso diario y que, por cierto, en Venezuela, gracias a esta gran colonia árabe que tenemos, mucha gente la entiende. Y me he quedado sorprendido como gente que han trabajado por mucho tiempo, como paisanos, por señores que han tenido su comercio, saben algo de este idioma. No han habido escuelas, porque hemos tenido escuelas de francés, de inglés, pero muy pocas escuelas, salvo algunos clubes que son de las colonias árabes en distintas ciudades que sí han fomentado el aprendizaje del árabe para los hijos, los nietos de los inmigrantes árabes que han llegado a Venezuela y para algunos de nuestra comunidad venezolana que desean aprender el árabe. Hemos quedado cortos y quizás nos ayuda en el próximo programa de agregar más videos sobre este idioma. Nos hemos alejado del shawarma y de la exquisita comida árabe para ir más hacia lo que es el curso online, árabe online vía Medio Oriente. Okay. Vamos con este video para seguir viendo más y conociendo más palabras en árabe relacionadas con el español, por supuesto. Adelante. Saham y yo hemos preparado este video para compartir con ustedes una serie de palabras en español de origen árabe. مرحبا، اليوم عندنا مجموعة كلمات في اللغة الإسبانية من أصل عربي. Comenzamos con camisa, قميص، taza, طاسة، ojalá, إن شاء الله، azúcar, السكر، aceite, الزيت، aceituna, الزيتون، arroz, الرز، albañil. البناء، A ver, di albañil. البنيل، Almohada, المخدة، berenjena, باذنجان، acelga, سلق، fulano, فلان، álgebra, الجبر، alcohol, الكحول، jarabe, شراب، sharab, hasta, حتى، almacén, المخزن، comino, كمون، camun, diván, ديوان، limón, ليمون، jirafa, زرافة، surafa, aldea, الضيعة، alacrán, العقرب، alacrán, العقرب، alacrán, العقرب، termina con B. alacrán, Ajá. usted, أستاذ، jarra, جرة، no piensa. alfil, الفيل، mezquino, مسكين، misquín. شكرا. Gracias. Pues son mínimas las variaciones de las palabras. Parece que hablamos más árabe de lo que pensamos. Muy interesante esta cercanía de las palabras árabes con el español, historia común en España, específicamente del sur en Andalucía, y que fueron enriqueciendo de alguna forma nuestro vocabulario. También nuestros paisanos, todas estas colonias, se fueron acercando con su comida, con sus costumbres, y poco a poco se fueron integrando.
Hoy nos toca al revés. Muchos venezolanos han salido de nuevo y están experimentando lo que un día muchas colonias como la italiana, la árabe, entre otras la española, que en algún momento tuvieron que emigrar específicamente después de las dos guerras que pasaron en el siglo pasado. Este programa ha sido un poquito más corto, pero bien sustancioso, y está llegando, por supuesto, a su fin. Gracias por el apoyo a esta gran hermana que tengo, la señora Laura, que siempre está en sintonía, que siempre me anda ayudando. Mi esposa hoy no ha podido estar en un curso, pero lo hemos llevado. Hemos hablado de la palabra Habibi, una palabra muy común en nuestro léxico, y pues vamos a terminar y cerrar el programa con una canción cuyo título habla de Habibi y Anurelay. Mi amor, la luz de mi sol, un tema hermosísimo, bailable, movido, muy específicamente para gente joven. Muchas gracias por su sintonía, ha sido un placer estar de nuevo después de una ausencia de 15 días y espero verlo la próxima semana en un Medio Oriente muy convulsionado, pero bien querido para los que provenimos de esta hermosa tierra bien lejana. Nos sentimos comprometidos con este país sin duda y le deseamos la paz y sabemos que vamos a un proceso electoral, pero esperemos que todo ocurra con tranquilidad y en paz, porque es nuestro deseo que este gran país llamado Venezuela no sufra ningún tipo de escaramuza, menos de guerra, porque ha sido un país acogedor, ha recibido a cantidad de migrantes con una generosidad increíble. Nuestro agradecimiento proviene de nuestros padres, que siempre nos lo han dicho. Nosotros sentimos un agradecimiento eterno a este gran y hermoso, noble país llamado Venezuela. Ha sido un placer tenerlo en este programa y vamos con este hermoso tema, Habibi y Anurelay. Y hasta el próximo viernes. Buenas noches. سحر